Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estamos en vivo, son las 8:01 de la tarde y desde este jardín estoy conectado con todos ustedes. He abierto la verja de mi jardín, se escucha por ahí el sonido de los queltehues, las bandurrias y también de mi fiel chucao, el pájaro sureño exiliado en estas tierras a veces un poco desertificadas. Revisando a un poeta que ustedes saben que adoro, el poeta Rainer Maria Rilke, me encontré con esta cita que está en una de sus elegías, las elegías del Duino. Dice Rainer Maria Rilke, a propósito de la tierra, de la tarea que tiene el poeta y que tiene el ser humano en relación a la tierra. Dice Rilke, tierra, ¿no es eso lo que tú quieres? Resurgir en nosotros invisible. ¿No es tu sueño el ser invisible alguna vez? Tierra, invisible. Esta misma cita, perdón la autorreferencia que voy a hacer aquí, un poco elegante, la coloqué en mi último libro que se llama El desierto avanza, en un capítulo sobre la relación del chileno con el paisaje, del chileno con la naturaleza a través de los poetas y nuestros escritores. Pero esta idea de que tuvo Rilke, que era una idea poética, hoy día se nos hace tremendamente literal. Es decir, es probable que muchas de las especies, de los lugares que conocimos en nuestra infancia ya no existan en las próximas décadas. Entonces, ante ello nos queda o la desesperación o el tratar de hacer lo posible dentro de nuestro estrecho margen que muchas veces tenemos como seres humanos. Pero también Rilke habla aquí la idea de invisibilizar la tierra, o sea, es como meterla dentro de nosotros mismos, que entre en nosotros y tal vez rescatar ahí en la memoria, y probablemente eso va a ocurrir con muchas de las futuras generaciones que van a guardar en su memoria y a través del relato que hicieron los mayores, de la palabra, el cine, la música, etcétera, lo que fue la tierra que está modificándose y cambiando permanentemente, sobre todo en este evento catastrófico mundial, hay que decirlo con todas sus letras, el cambio climático en curso. Justamente ayer, con un grupo de niños, de sobrinos, de hijos, de todas las generaciones, estaba mi suegra, una mujer mayor, nos internamos por unos senderos maravillosos del Parque Nacional Alerce Andino, y fue una experiencia colectiva, familiar, extraordinaria, que creo que debieran repetir todas las familias de Chile. Casi una tarea educacional, diría yo, básica del país, que es conocer, recorrer la mayor cantidad de parques, reservorios, yo diría, de futuro del país. Y justamente hoy llegó a mis manos, fíjense ustedes la sinergia, este bellísimo libro, ¿Por qué Parques Nacionales?, en su tomo 1, Patagonia, Chile, editado por Ladera Sur. Ladera Sur ha sido, se los cuento a los radiovidentes, para nosotros un insumo en estos últimos años informativo y de contenido. Es un medio de comunicación digital notable, donde es posible encontrar entrevistas muy interesantes, artículos muy interesantes que tienen que ver con nuestra necesaria reconexión con la naturaleza. Y justamente hoy día vamos a caminar por este jardín virtual y real al mismo tiempo con Matías del Río, quien es el que de alguna manera tuvo este sueño de esta plataforma o medio de comunicación. Ladera Sur, es el fundador de Ladera Sur. Él es publicista, paisajista, magíster en arquitectura del paisaje en la Universidad Católica. Matías, qué gusto de tenerte aquí esta tarde en mi jardín. Hola, Cristian. Martín, pero Martín, perdón. todo el mundo confunde mi nombre con Matías, pero no hay problema.
Oye, sí, y cuando ya se confunde uno una vez, ya te queda el nombre y lo repites 10 veces con el error. ¿Eh? Es dramático. Te pido todas mis disculpas, estimado No, Martín. pasa mucho, pero no hay problema. Oye, Feliz de estar Martín, aquí conversando. Cuéntame. bienvenido al jardín y lo primero que te quiero preguntar en esta conversación que vamos a tener esta tarde es ¿cómo nace el proyecto de este medio de comunicación sobre naturaleza, conservación, medio ambiente, ciencia, etcétera, que es Ladera Sur? ¿Cómo nace este sueño? Perfecto. Bueno, este marzo vamos a cumplir 7 años, entonces nos remontamos 8 años atrás. Como tú un poco me presentaste, sin latear mucho a los que nos están escuchando, yo tengo como una construcción de mi formación, donde primero estudié publicidad, que eran como las comunicaciones, y después tuve ahí una crisis vocacional donde me di cuenta que, bueno, lo que realmente me gustaba era la naturaleza. O sea, yo vengo de una historia familiar de mucha conexión con ella, de estar en terreno siempre. Y bueno, y a mí me interesaba el diseño y ahí entré al tema como del paisajismo y la arquitectura del paisaje. Y después, a lo que voy es que junté mi interés, donde junté finalmente las comunicaciones con lo que me gustaba. Y este proyecto Ladera Sur nace por una inquietud mía, en el sentido de decir, oye, en Chile no existe un lugar, como por decir así a grandes rasgos, un Nat Geo chileno. No existe un medio que hable de la naturaleza y de una forma masiva, porque generalmente hay mucho conocimiento, pero está o en la ciencia, o está en la academia, o está en la propia experiencia de las personas, pero de alguna forma no había un lugar donde los juntara. Y ahí fue cuando comencé y dije, bueno, este es un proyecto también tiene que ser súper multidisciplinar, en donde reúna a la mayor cantidad de personas posible, porque todos tenemos una conexión con la naturaleza independiente a lo que cada uno haga. Entonces partí contactando a fotógrafos de naturaleza, a abogados ambientalistas, arquitectos, deportistas, artistas, y yo iba con mi computador y les presentaba el proyecto y les decía, oye, vamos a partir un proyecto colaborativo donde entre todos vamos a construir esto. Y así junté un grupo éramos 45 personas, donde yo lo lideraba, y comenzamos. Y una vez que comenzó, esto fue una bola de nieve hasta el día de hoy, donde de a poco esta intuición que yo tenía en la necesidad de reconectar las personas con la naturaleza, porque ese es nuestro core, por decir así, lo que nos mueve, era algo que no solamente yo pensaba, lo pensaba mucha gente, y este proyecto lo empezó a reunir, como te decía, a todas las personas que trabajábamos o de alguna forma les gustaban estos temas. Y ahí el proyecto fue creciendo hasta al punto que hoy día, como te digo, como tú un poco lo presentabas, somos un medio o una plataforma donde ya trabajamos 12 personas en esto y ya hacemos hartas cosas, y se pone cada vez más desafiante y más entretenido también para nosotros mismos que estamos también trabajando en esto. Y podríamos hablar también de la desconexión, es decir, hoy día en América Latina sabemos que la mayor cantidad de habitantes vive en grandes ciudades, ciudades que se acaban convirtiendo en megápolis, ¿no? Es decir, la mayoría vive más conectada con el cemento que con el verde, con el agua, con la luz, con el aire, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la conexión o desconexión de los chilenos con nuestra propia naturaleza, que además es único probablemente en el mundo? Sí, o sea, ese diagnóstico yo también lo tengo, en el sentido que, como dices tú, yo también vivo en la ciudad y esa desconexión es tremenda. Y como tú también dices, pasa en varias partes del mundo, pero como creo que nosotros tenemos una oportunidad de romper esa desconexión. Y este proyecto de Ladera Sur viene un poco a decir eso, porque Santiago, siendo una megápolis, igual uno se da cuenta, la montaña está ahí. O sea, uno puede agarrar el auto y puede estar en la mitad de la cordillera en 1 hora y media, y eso no lo tienen todos. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que de alguna forma el modo de vivir de hoy en día ha hecho que las comodidades, siento yo que ha hecho esa desconexión con la naturaleza. Y la gente, por ejemplo, mientras le siga saliendo agua de la llave, va a estar, o sea, cree que siempre va a ser así y no entiende que quizá hay un glaciar que está arriba en la montaña y que el cambio climático, o si hay algún impacto del hombre ahí, esa agua quizá ya no va a salir de su llave. Finalmente, yo creo que el diagnóstico que yo veo es ver
es no entender que el humano es parte como de una trama total y que está todo a nuestra disposición. Y eso yo creo que es lo que nos ha llevado en un modelo al llegar al punto que estamos hoy día, que es como una crisis ecológica fuerte. Y esa crisis ecológica no es solo, al parecer, ecológica, tiene el correlato en que nosotros mismos, la Tierra se está enfermando, la Tierra está enferma, pero nosotros nos hemos ido enfermando. Y te leí algo, no sé, si en un artículo, una columna, una entrevista, esta idea de la naturaleza como cura en una sociedad agónica, es decir, en una sociedad enferma o intoxicada, no sé cómo llamarla. No sé si estás de acuerdo con eso. O sea, ¿cuál es tu diagnóstico en ese sentido? Sí, o sea, me pasa cuando tú contabas al inicio de que vas con tu familia y ya solo un paseo a un parque nacional, yo estoy seguro de que todos volvieron ya distintos. Y eso es lo que hablábamos también antes, en el sentido de todos necesitamos la experiencia de vivir la naturaleza. Y eso y esa falta ha hecho que estemos como sociedad enferma y también llevándolo a cada individuo que se puedan enfermar. Entonces, yo creo que ahí está el desafío con un proyecto como la Era Sur o los que trabajamos en esto, es llevar a las personas a que vivan la experiencia. Porque estamos seguros que una vez que la viven, el switch va a cambiar rápidamente. Oye, ¿Cómo nos Martín, relacionamos? Martín, leía la otra vez a una entrevista a no sé si era un antropólogo, sociólogo, hay gente que está estudiando la correlación entre momentos de sequía muy fuerte y momentos de inestabilidad social y política en distintas sociedades. Se relacionaba la primavera árabe con un periodo de sequía muy fuerte, y hay algunos que han hablado de que incluso el estallido social que tuvimos en Chile habría tenido que ver, entre otras razones, obviamente que estos son realidades más complejas, pero puede ser interesante mirarlo desde aquí, resultado de problemáticas socioambientales. No sé qué te parece ese nexo entre la naturaleza y la historia, podríamos decir, ¿no? Sí, me hace sentido. Bueno, también dicen que los mayas también tienen una relación con el cambio de clima en su historia. Yo creo que totalmente, sino como digo, lo hablábamos anteriormente, somos parte de este sistema. Entonces, ¿cómo no nos va a afectar el medio en nuestro día a vivir, en nuestro diario vivir, perdón? O sea, el caso de la sequía puntual, yo creo que a nosotros como Chile, que nos está afectando el cambio climático con esa variable, obviamente, si lo vemos también en los temas políticos, los temas, en las principales causas sociales, está todo relacionado con el agua. Y eso va a llevar, obviamente, a repercutirnos en cómo nos sociabilizamos, en dónde van nuestras ideas, en cómo nosotros mismos vamos a mejorar esto. Entonces, a mí totalmente me hace mucho sentido esa teoría y bueno, nos tocó vivir esta, finalmente, a nosotros con la sequía. Martín, bueno, vamos a ir al libro ¿Por qué parques nacionales? Bueno, la pregunta, el título ya tiene un contenido. ¿Por qué? A ver, lo primero es darnos cuenta de la cantidad de parques nacionales que son nacionales. Este tomo está dedicado, el tomo 1, a los parques nacionales de la Patagonia chilena, pero hay 42 parques nacionales en el país. Sí. Y ustedes mismos afirman en el libro que son semilleros para devolver la vida salvaje al planeta. Hablemos, ¿qué es un parque nacional? ¿Por qué tanta importancia hoy? ¿Y en qué sentido Chile tiene una riqueza de parques nacionales que probablemente no hay en otros lugares del mundo? Sí, bueno, este libro nace, como un poco explicabas tú, que nosotros queríamos decirle a todas las personas que en el contexto que estamos de crisis mundial, en la crisis de biodiversidad que tenemos, los parques nacionales o las áreas protegidas son la esperanza que nos queda. O sea, ahí está, como tú bien decías, y lo describimos en el libro, son los semilleros para repoblar a este mundo que está en crisis. O sea, tenemos que resalvajear, como dicen, o como los gringos dicen, el rewilding. Eso viene de, obviamente, lo que nosotros estamos planteando es que los parques nacionales son el corazón para volver a este rewilding.
Y en el caso de Chile, bueno, somos unos privilegiados porque, bueno, todos los que yo creo que escuchan tu programa sabemos que tenemos una geografía de norte a sur que es, o sea, como país tenemos unos territorios únicos. Y partimos este libro concentrado en la Patagonia, porque bueno, el tomo 1, porque este es un proyecto que queremos hacer de 4 tomos. El tomo 2, si todo sale bien, entraríamos a trabajar con los parques del norte. Pero finalmente la Patagonia creemos que es como un símbolo al mundo de que un trabajo de muchas personas en muchos de los últimos 40 años en Chile que trabajó por protegerla. Y eso es un ejemplo, como digo, al mundo de lo que se logró ahí. Para que las personas sepan, el 80% de los parques nacionales en Chile están de Puerto Montt al sur. O sea, eso ya, como digo, el trabajo que se hizo ahí en que eso ocurra es tremendo, y la responsabilidad que tenemos como país hacia el mundo es gigantesca. Entonces, lo que quisimos hacer con el libro fue representar los parques nacionales, en este caso el tomo 1 de la Patagonia, y mostrar qué existe en cada uno de estos parques a través de diferentes temas. En uno te vamos a hablar del agua, del otro te vamos a hablar a través del reino de los hongos, de otro a través de los animales, el otro a través de las plantas, el otro a través de las comunidades, y así entender que los parques nacionales son parte de nuestro territorio y tenemos que sentirlos propios y a la vez protegerlos. Eso fue como un poco el trabajo. Martín, hay varios textos muy interesantes de autores que ustedes invitaron al libro. Bueno, hay un texto precioso escrito, incluso se ve el tipeo de la máquina original de Gastón Sublet, que probablemente lo escribió en Limache, Juan Pablo Rego, Javier Simonetti, Christine Tompkins. Gastón Sublet usa la metáfora del arca de Noé al final de su texto, y uno podría pensar que estos 42 parques son como 42 arcas de Noé, ¿no? Para usar esa antigua metáfora bíblica. Tal cual. O sea, bueno, Gastón fue clave en este libro. Ahí lo voy a mandar después, bueno, cuando él presentó este libro, y para nosotros fue un gran orgullo. En el sentido de que él tiene esa visión, como dices tú, bueno, de Arca Noé, en el sentido de la necesidad de que los chilenos entendamos lo que es tener estos parques nacionales, y de lo importante también de seguir un poco o sea, idealmente tenemos 42, pero deberíamos tener más. O sea, era un poco como te decía, los desafíos ahora está en crear más áreas protegidas de Puerto Montt al norte. Pero finalmente, para cerrar lo que nos comentaba Gastón, él también insiste mucho en el tema como del aporte a la educación ambiental, lo que puede ser este libro. O sea, la necesidad de que las personas comprendan esto, y la necesidad de que las nuevas generaciones lleven esto en su día a día, que lo entiendan así, un poco por la desesperanza de que ya por decir así, las generaciones pasadas ya no, o mayores ya es un modelo que no lo entienden, por decir así. De hecho, bueno, es interesante entender que las áreas protegidas por el Estado, ustedes lo presentan muy bien en el libro, en un gráfico, hay 9 categorías. O sea, hay monumentos naturales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza, algunos hemos estado en eso, reservas forestales, a ver, para ser parque nacional. O sea, esa categoría, como tú bien dices, o sea, parque nacional es el que está más protegido. O sea, ahí no se puede hacer nada finalmente. Y así, o sea, la escala es abajo, es como qué impacto puede tener, en el sentido de, porque por ejemplo, en reservas forestales puede haber, por decir así, cierto desarrollo económico. Entonces el Parque Nacional es el emblema en el que ahí realmente están las mayores trabas para cualquier impacto. Estoy conversando con Martín del Río, él es fundador de Ladera Sur, quien editó este libro, ¿Por qué Parques Nacionales?, que entiendo que es una edición prácticamente agotada, el tomo 1, probablemente van a tener que hacer, Martín, una reedición. A ver, estos lugares, tú los llamas también Hope Spots, ¿no es cierto? Son también lugares de esperanza. El gran problema, diría yo, lo más complicado de tomar conciencia de los efectos del cambio climático es caer en la desesperanza. Y creo que la tarea es cómo no abdicar ante la desesperanza, y en qué sentido
estos son lugares de esperanza, los parques nacionales. Ese es un término muy bonito que lo dijo la Silvia Earle, que está también en el libro, que son los Hope Spots, como tú dices, los lugares de esperanza. Bueno, ese es un tema que nos pasa mucho en la Era Sur y a mí me lo preguntan mucho, porque también las nuevas generaciones, es verdad que existe hoy día, hasta también, que no recuerdo el nombre, pero hay hasta una enfermedad o una ansiedad de esto de que el mundo se está acabando y las nuevas generaciones no lo están tomando de alguna forma bien o lo angustia, pero nosotros como proyecto en todo lo que hacemos, al revés, estamos siempre como con una cuota de esperanza, en el sentido de decir como estamos a tiempo. Estamos a tiempo, tal cual, un poco desde la protección, desde las áreas protegidas, desde la educación ambiental, desde la esperanza de las nuevas generaciones, desde la esperanza en los cambios de hábito. O sea, en mi forma de ver, creo que aún no estamos, no estamos del todo finiquitados nuestra labor, por decir así. Todavía hay esperanza en hacer mucho. Bueno, y estos parques nacionales utilizan otra imagen, son salvavidas del planeta, ¿no es cierto? Dijimos semilleros para devolver la vida salvaje, los llamamos arcas de Noé, es decir, hoy día hay en el territorio nacional espacios, oasis, donde todavía, y es probable que a partir de esos oasis se reinicie la tarea de mejorar y sanar a la tierra, ¿no? Totalmente, y por eso a mí un poco también insisto en ese punto. Yo creo que la tarea que tenemos ahora como pueblo chileno es comenzar a pensar en más áreas protegidas de Puerto Montt al norte. Si tú nos damos cuenta, en la zona central, en la región metropolitana no existe ningún parque nacional. Y ahí, por ejemplo, imagínate el ecosistema mediterráneo, que el cual está la zona central, que, para que la gente sepa, es más biodiverso que la propia Patagonia. Y no existe ninguna área protegida a nivel parque nacional. Entonces, y bueno, si vamos hacia el norte de Chile, comienza también todo el tema con el tema de la minería, bueno, no hay que estar en contra de la minería, sino, bueno, en cómo lo hacemos y cómo empezamos de alguna forma a estos semilleros que faltan en esta zona a trabajar y a entender lo importantes que son. Y ahí hay una invitación, hay un título muy hermoso, un capítulo que dice ¿por qué parques nacionales? Una suerte de respuesta. Una invitación a ser guardianes del futuro. O sea, cada uno de nosotros podemos convertirnos en guardianes del futuro, en guardaparques, pero en un sentido mucho más amplio, ¿no? Así es, estamos trabajando este proyecto bajo Guardianes de la Naturaleza, Guardianes del Futuro. También contar que en marzo, aquí una primicia contigo, Cristian, vamos a sacar unas cápsulas audiovisuales que estamos trabajando con la Fundación Mustaki, donde este libro se despliega digitalmente. En los 8 capítulos que tiene, lo llevamos a 8 cápsulas y trabajos metodológicos con un poco con lo que te explicaba antes, con el deber de como educar, llegar a la gente joven. Va a ser unas cápsulas para entre sexto y primero medio, y lo que estamos justamente buscando eso, que la gente joven entienda que ellos son ahora los guardianes en proteger esto y pues como decíamos, por el diagnóstico que son las pocas áreas que van quedando, entre comillas, salvajes. Martín, el concepto de ecosistema puede sonar como muy técnico, muy abstracto, pero es muy interesante darse cuenta que en cada uno de estos parques nos vamos a encontrar con, bueno, animales, flora, fauna, materia orgánica, que es muy importante, el humus, la tierra, ¿no es cierto?, carnívoros, parásitos, incluso, por eso hoy día está de moda el famoso turismo de lupa, ¿no es cierto? Dentro del bosque hay otros microbosques que tienen que ver con musgos, con líquenes, etcétera. Es decir, el ecosistema es todo un mundo de biodiversidad absolutamente fascinante y todavía por descubrir. Totalmente, o sea, como dices tú, en el Parque O'Mora, en Puerto Williams, hay un tour que es con lupa y uno ve los musgos y te das cuenta que la vida es microscópica. Finalmente, yo creo que la invitación es como a sensibilizarse. Yo creo que, bueno, tú lo haces con tu programa, tienes estos mismos intereses, pero yo creo que la gente en la ciudad se desconectó. Entonces, lo que pasa cuando uno va al bosque o va a las áreas protegidas es que se tiene que volver a sensibilizar y entender
que somos parte de este ecosistema. Tengo un amigo que es explorador y me decía, a las 2 semanas, si tú estás metido en la naturaleza, tus sentidos se ponen mucho mejor, empiezas a escuchar mejor, empiezas a ver mejor. Y eso, obviamente quizás todos no podemos estar 2 semanas metidos en el bosque, pero si quizás con una ida, estoy seguro que esa conexión y tu relación con la naturaleza, cuando ya vuelvas a tu casa en la ciudad, lo vas a entender y vas a cambiar. Hay una cita muy hermosa que ustedes incluyen en el libro de Terry Tempest Williams, que es activista y escritora, que dice: en todo el mundo se está perdiendo lo salvaje, y si lo perdemos, entonces seremos menos humanos, porque cuando estamos en la naturaleza somos capaces de tocar nuestra humanidad y sentirnos humildes ante su magnificencia. Creo que está extremadamente bien descrita esa sensación. Yo la tuve, ante los Alerce, cuando llegamos a un lago y vimos esos bosques gigantescos, sentir nuestra finitud, es la misma sensación que te sentimos cuando miramos el cielo, cuando miramos los planetas, y sentir esa conexión con el todo, de algo más grande de nosotros mismos. Y surge acá, y lo mismo dice acá Terry Tempest, un nuevo concepto de comunidad, ¿no? Es comunidad humana y salvaje al mismo tiempo, Martín. Sí, totalmente, porque también nosotros no estamos con la postura de como entender al humano como fuera de esto. Entonces, como que por eso también hay un capítulo en el libro de la comunidad. O sea, los parques nacionales sin las personas tampoco. O sea, hay que sentirse parte de esta comunidad. Y eso, bueno, eso también es un trabajo tremendo, como digo, a nivel de educación y a nivel, bueno, a toda escala, por decirlo así. Tal vez sea bueno recordar algunos de los parques, nombrarlos para que los que nos están escuchando se entusiasmen con ir. Yo recomiendo el Parque Nacional Alerce Andino. El acceso es bueno, llegamos en auto, llegamos bien, caminamos, hay caminatas más cortas, más largas, mucho canelo, mucho alerce, que bueno, el alerce sabemos que ha sido depredado y que es un árbol milenario impresionante. El sonido del chucao permanente, que es emblemático en este programa, nos reíamos. Está en todas partes el chucao, como está aquí en el programa de la radio, ¿no? Pero está también el Parque Cerro Castillo, el Parque Patagonia, el Parque Laguna San Rafael, el Parque Torres del Paine. Son todos territorios por descubrir para cada uno de nosotros, y sobre todo en familia, y una experiencia educativa, existencial, muy potente. A ver, de todos los parques que tú conoces y que, bueno, que aparecen en este libro, ¿cuál es el que más te ha emocionado personalmente, donde has tenido una experiencia así más potente? Buena pregunta. Bueno, es un clásico, pero cada vez que voy a Torres del Paine, uno dice, Torres del Paine, pero lo tengo que decir, y aunque sea cliché, el Torres del Paine sigue siendo impactante. O sea, ahora fui en invierno, que eso nunca lo había vivido, con nieve, con frío, y es realmente espectacular. Así que para los que nos están escuchando, que Torres del Paine, aunque sea como por decir así el típico, alguna vez en su vida tienen que ir porque es realmente impresionante. Bueno, el Torres del Paine, recordemos, está en la región de Magallanes, en la comuna de Torres del Paine. Fue creado el año 59 este parque. Tiene estepas, pastizales, aquí estoy leyendo el libro, bosque caducifolio y bosque siempreverde. Tiene 700 milímetros. Lugar único en el mundo, digamos, un verdadero templo, por decirlo así, sagrado que tenemos en Chile. No, es sagrado. O sea, Torres del Paine, a la gente aventurera de todo el mundo, ya está en el circuito, por decir así, no sé, Talasca, está Torres del Paine, o sea, es un lugar que ya se posiciona en el mundo, así que tenemos el privilegio que está en nuestro territorio, así que, como digo, alguna vez hay que ir. Y otro que me gusta mucho es el Parque Nacional Queulat, en la región de Aysén. Ese lugar tiene el ventisquero colgante, que escénicamente es impresionante. Gran parte, como digo, esta cascada que cae del glaciar. Además tiene el bosque encantado, que es un bosque siempre verde. El bosque siempre verde, que bueno, tú también lo escribías ahí, o lo he visto hoy día también en el Argentino, es una experiencia también impresionante, porque ahí sí que se ve la vida en todo sentido, desde las telas de araña que están entre los helechos, los chucaos que se cruzan, los tapaculos, y sabiendo ahí que por un lado va a estar escondido hasta un puma, un pudú, o sea, todo el ecosistema patagónico
creo que en el Parque Queublat se vive de forma plena. Estaba pensando, Martín, a propósito de lo que decíamos al comienzo, de que una parte importante de los habitantes hoy día en el mundo viven más bien en ciudades, desconectados de la naturaleza, pero por ejemplo, un niño que se llamó Pablo Neruda, Nestalí Reyes Basualto, desde niño tuvo la experiencia del bosque y en su memoria, en Confieso que he vivido, él parte diciendo: el que no conoce los bosques de Chile no conoce el mundo, dice. Y describe lo que de ahí él salió, o sea, de esa experiencia él se armó como ser humano profundo, como poeta, y de ahí salió al mundo. Entonces, de alguna manera, todos nosotros tenemos que darle la oportunidad a nuestros niños, a todos los Neftalí que hay en todo Chile, desde el norte hasta el sur, esa posibilidad de conectarse con esos lugares únicos en el mundo que son estos parques nacionales. Martín, yo te quiero agradecer, primero felicitarte por tu trabajo pertinaz, persistente, riguroso, bien hecho que haces en Ladera Sur. Invito a todos los radiovidentes a buscar ese sitio, es muy entretenido, muy interesante. También a buscar, esperemos que se reedite, este hermoso libro sobre los parques nacionales, también un trabajo precioso en que intervienen ilustradores, diseñadores, con mucho texto, información pro, todo hecho de una manera muy estética, muy bella. Martín, muchas gracias por permitirnos volver y retornar a nuestro hogar, que es la naturaleza y que son estos parques nacionales. No, muchas gracias, Cristian, por la entrevista. Así es, contarle a la gente que el libro se agotó, hicimos 1.200 y se fueron, bueno, gran parte con la Navidad, pero haremos todo lo posible. Imagínate el orgullo para nosotros que era una apuesta y que el libro se haya agotado, así que vamos a hacer sí o sí una segunda edición en algún momento de este año, y tal cual dejar invitar a las personas que se metan a Ladera Sur. Estamos en redes sociales, tenemos nuestro sitio web laderasur.com, y la idea de esto es crear una comunidad, así que están todos invitados a contactarnos si que quieran participar. Así que muchas gracias y bueno, este verano hay que salir. De todas maneras, gracias Martín, son las 8:32, un poco pasadito, estoy cerrando la verja de madera de mi jardín y como todos los días les recuerdo esa frase de Voltaire en su libro El Cándido, al final del libro Cándido, cuando dice: hay que cultivar el propio jardín. ¿Cuál es nuestro jardín? Desde luego estos parques naturales y nuestra naturaleza. Ese es el gran jardín. Ahí está chucado. La conciencia viva de la naturaleza que tengo en mi jardín. Un gran abrazo, Martín, y hasta mañana, queridos radiovidentes. Nos encontramos nuevamente a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio